Continuamos. Ahí va. Dicen, delitos contra el patrimonio, robo, abuso de confianza, fraude, extorsión y operación con recursos de procedencia ilícita. Seguimos. Y decimos en relación a este tipo de delitos. Vamos a estudiar qué es el robo. Acuérdense que robo vamos a tener en este caso a un sujeto activo que tiene un ánimo de dominio. Aquí vamos a verlo. Tenemos al sujeto activo que tiene el ánimo de dominio y se apodera de de un bien ajeno, de un bien que le pertenece a otra persona, de un bien mueble en particular. También hacemos referencia, por ejemplo, de la cuestión del abuso de confianza que regula el artículo 227 del Código Penal. El abuso de confianza tiene una implicación con una cuestión de que se va a disponer para sí de un bien ajeno en la cual se le transmitió la tenencia, pero no el dominio. Por ejemplo, vamos a mencionar que en este caso tenemos que vamos a una joyería, queremos reparar alguna pieza que nos tiene que reparar el joyero y resulta que esa pieza que le damos al joyero, pues de alguna manera dispone de ella para un fin distinto de la cual se le transmitió, o en todo caso parte de algunas piezas de oro las utiliza para obtener un beneficio. ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, también el tema del fraude, que también estipula nuestra norma penal. En relación al fraude, vamos a encontrar una cuestión de un engaño o aprovechamiento de un error para que un sujeto obtenga beneficio en perjuicio de otro. Hoy en día es muy común, compañeros, con un tema de inteligencia artificial, ¿sale? Que de alguna manera este elemento nos puede inducir a un error, a un engaño. Y hay personas que se utilizan de estos medios para cometer fraudes. Algunos también inclusive a través de entre comillas, de la llamada del banco, se pueden introducir a nuestras cuentas y de alguna manera aprovechar y cometer este tipo de delitos. Hay que tener mucho cuidado porque pues de alguna manera son hechos que se están materializando. Tenemos también, por ejemplo, la cuestión de la administración fraudulenta. Más o menos ya la hemos contemplado con antelación. Aquí tenemos este jefe que contrata a su empleado. En este caso vamos a contratar a un contador y este contador vamos a dejarle el tema de la administración de la empresa. Conociendo de las circunstancias de las finanzas del patrón, este empleado se va a aprovechar y va a desviar recursos en beneficio particular. ¿Vale? Entonces, este también es un delito que se podrá materializar. ¿Qué más tenemos, compañeros? Por ejemplo, también en su momento hicimos mención al tema de la insolvencia fraudulenta. Artículo 235. Tenemos este caso. Nuestro acreedor A, ¿sale? Aquí está. Este acreedor A tiene una deuda pendiente con B. Muy bien. Y B lo va a llevar a un juicio derivado del incumplimiento de la obligación. Como ya B está a punto de iniciar un juicio ejecutivo en su contra, ¿vale? Lo que hace A es decir,
Ah, bueno, mis bienes los voy a pasar a mis hijos para que cuando venga la acción legal de B, pues no tengan bienes que embargarme. En este supuesto, A ha quedado en insolvencia para no cumplir con las obligaciones con el deudor. Nos encontramos en este caso delitos cometidos contra el patrimonio. ¿Qué más destacamos? También destacamos la cuestión de la extorsión, artículo 236 del Código Penal. ¿Qué se señala en relación de la extorsión? Dice que a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión. Este es un delito, pues muy común y lamentablemente afecta a muchas personas. En el caso del despojo, vamos a hablar de un aprovechamiento de un bien inmueble. Sobre este bien inmueble, vamos a encontrar que el sujeto activo, sin tener derecho, pretende ingresar a este predio de forma furtiva a través de la clandestinidad, a través de la furtividad. Y en ese punto, en relación al despojo, vamos a encontrarnos que utiliza la violencia físico-moral para ocupar ese bien inmueble ajeno. O inclusive, otra cuestión, resulta que el activo con el pasivo celebró un contrato de arrendamiento, ¿sale? Arrendamiento. Y resulta que el contrato sigue vigente, pero sin embargo el activo quiere recuperar la tenencia de su propiedad y entonces justifica que es suya para ingresar de forma indebida a la misma. En este caso, estamos hablando también de la comisión del delito de despojo. Seguimos y tenemos el tema de delitos de daño en propiedad, artículo 239, que hace referencia a lo siguiente. Dice, al que destruya, deteriore una cosa ajena o propia en perjuicio de otro, se le impondrán de 20 a 60 días de multa, y aquí hace referencia al daño que se le causa a la propiedad. Y tenemos el encubrimiento por receptación, artículo 243, se imponen de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 20 días de multa a quien después de la ejecución de un delito, aunque no participó en él, adquiera, posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, ignore, reciba, traslade, use o oculte los instrumentos, objetos, productos de aquel. ¿No se han encontrado que inclusive en algunos tianguis dicen barato porque es robado? ¿Cuántas veces de alguna manera no se trata de bienes que fueron robados y aunque la gente sepa su origen, pues de alguna manera los comercializa, ¿verdad? Pudiese encontrarse en la comisión de este delito de encubrimiento por receptación. Muy bien. Vamos a empezar entonces analizando delitos contra el patrimonio. Mi estimado Cristian, te escuchamos, por favor. Por ejemplo, aquí para el Estado de Sonora, en delito de patrimonio también entraría el abigeato, ¿no? Delito de abigeato. Ah, sí, ese robo de ganado, ¿verdad? Sí. Incluso es muy importante, ¿no? Porque prácticamente hay familias que se sostienen del ganado y robar un ganado pues implica un menoscabo importante al patrimonio de familias, ¿no? Es el más penado aquí en Sonora. ¿Sí? ¿No es De 6 penado? a 15, de 6 a Sí, 15 Sí es es el penado. más penado de aquí en Sonora. es de 6 años, de 6 la mínima a 15 años. ¿De 6 a 15? Sí. Ujú, Oye, es importante, ¿eh? sí. Sí, ok, bueno. Es de que fíjense que aquí sí estoy de acuerdo, o sea,
Cuando en su momento o sea, estoy de acuerdo en un Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que sí ya que creo que sí tendríamos que tomar en consideración cada una de las entidades federativas es el tema de los códigos penales locales, porque hay conductas delictivas que son importantes para ciertos estados, ¿no? Como este que me comentas, Cristian, que es muy importante para el estado de Sonora por el tema de ganado, que es un tema de fuerza política, de fuerza económica para una familia. Entonces, por supuesto que es indispensable. Entonces, por ejemplo, hay otros delitos que tenían un nombre que se llamaban de bagatela. De bagatela en la actualidad, pero no eran con antelación. A lo que me refiero es un delito de bagatela, solamente por ponerlos en contexto, terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Ahí va. Y después de la Segunda Guerra Mundial, compañeros, muchos países se encontraban devastados. Se encontraban en situaciones precarias. Se encontraban con un desastre sobre sus bienes. En ese punto, compañeros, llegó a establecerse castigos y penas importantes a robos que hoy consideraríamos minúsculos. Por ejemplo, robar cubetas de agua, robar cigarrillos, robar alimentos, tenían penas importantes por, en este caso, la política criminal después de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez hoy no sea tan importante esas conductas, pero en su momento eran relevantes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que me platica Cristian, en el caso de delitos patrimoniales, en el estado de Sonora, consideran el robo de ganado una cuestión muy importante por la trascendencia y la importancia que tiene el ganado en el estado. Y por eso la importancia de castigar estas conductas, Cristian. Qué bueno que lo estableces, porque de alguna manera hay que entender las necesidades de cada una de las entidades federativas de nuestro país. Muy bien. Ok, bien, avanzamos, estimados amigos, y bueno, continuando con todo este punto, entramos al delito de robo y vamos a hacer su análisis, al que con ánimo de dominio. Ya les platiqué en la primera parte de la clase qué implica el dominio. Cuando hablamos nosotros de la propiedad, en este punto hicimos referencia, compañeros, al uso, al goce y a la disposición de la cosa. ¿Ok? Esto es el dominio pleno que se ejerce sobre una cosa. En el delito de robo, el sujeto activo tiene ese propósito, tiene esa intención de aprovecharse de forma plena, de forma total de la cosa. ¿Se entiende, compañeros? No es solamente una tenencia, es un dominio pleno como si este fuera el propietario. En este delito vamos a establecer penas referente con el valor del objeto. Entonces vamos a revisar que la pena va a aumentar tomando en consideración el valor del objeto. Por ejemplo, nos dice de 6 meses a 2 años y 60 a 150 días de multa cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces la unidad de cuenta, de 2 a 4 años de prisión y de 150 a 400 días de multa cuando exceda de 300, pero no de 750, de 4 a 10 años y de 400 a 600 días de multa cuando exceda de 750 veces las unidades de cuenta de la Ciudad de México. Entonces, en delitos patrimoniales hay que tomar en consideración el valor del bien apoderado. Entrando a la clasificación y al análisis del delito, vamos a estudiar lo siguiente. Ahí va. 1. La conducta. ¿Qué conducta va a ser? De acción, estamos de acuerdo, ¿verdad? De omisión no puede ser, ¿o sí?
¿Se imaginan un delito de robo por omisión? No, no hay esa posibilidad, ¿verdad? No, es de que de pronto lo encontré en mi mochila. ¿Cómo es posible, no? Pudiese darse un error a lo mejor y sí, pero sería un caso muy, pues muy difícil de verificar, ¿no? Pero bueno, la conducta es de acción. ¿El resultado cuál es, compañeros? Material. ¿Por qué es un resultado material? ¿Quién me lo indica, compañeros? ¿Por qué es material? ¿Qué implicaría esto? Pues porque es palpable, ¿no? Ok, ¿cómo lo percibiría usted, compañero? Pues por la ausencia de lo material. Ok, exactamente. Por ejemplo, esta persona tenía 1,000 pesos, ¿sale? Y como consecuencia de la conducta que realiza el sujeto activo, esa persona ya no tiene los 1,000 pesos. Muy bien. Ok. El daño que causan de lesión, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Por su duración es instantáneo. Pero recuerdan que hablamos del delito continuado. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un supuesto. También lo mencionamos al principio. Ahí va. Tenemos distintas cajas de cerveza, ¿sale? Y resulta que tenemos que el sujeto activo durante varios días entra al mismo establecimiento mercantil y se va robando de una a una estas cajas de cerveza. Entonces, evidentemente, pues aquí nos encontramos con un delito continuado. Unidad de sujeto activo con unidad de sujeto pasivo. ¿Se entiende? Muy bien. Por su elemento subjetivo. Dolo o culpa, compañeros. Axel, te escuchamos, por favor. Maestro, una duda. Por ejemplo, si el ladrón sigue continuamente por 3 días y deja un día y al siguiente ya vuelve a robar, ¿sigue siendo continuo? ¿O ya Seguir, es... seguir- Seguiría siendo, o sea, usted me habla del mismo sujeto pasivo y del mismo activo, ¿verdad? Sí. Nos encontremos bajo esa misma modalidad, por supuesto. Sería un delito Ah, continuado. O sea, hay ok. pluralidad de conductas, pero solamente se está cometiendo un delito. Muy bien. Si usted me habla que esta pluralidad de conductas lesiona a varios sujetos, entonces no sería un delito continuado. Hablaríamos de que sería un robo para cada uno de los sujetos pasivos. Muy bien, Ok. ¿sí? Muy bien. Es Sí, de decir, hecho, eso es a lo que iba. Por ejemplo, un violador, ¿no? Tendría que ser diferente persona, ¿no? Bueno, tendría que ser una misma persona para que sea continuado. por ejemplo, en el delito de violación, pues no sería el caso, pero en el delito del robo sí. Por ejemplo, si usted tiene, así como le mencionamos en el caso de la tienda, yo varias veces, varios días entro a su tienda de usted y me voy despojando de determinados bienes. Realicé varias conductas, pero se está materializando un solo resultado. Pero si hoy robo su casa de usted, Manuel, al otro día de Alexander, al otro día de Axel, de alguna manera esto no sería un robo continuado. Estaríamos hablando de que usted es un sujeto pasivo, Alexander es otro sujeto pasivo, Axel es otro sujeto pasivo. Entonces aquí tendríamos que integrar una carpeta de investigación para la comisión de cada uno de los delitos. Muy bien. Ok. Bien. El elemento subjetivo del dolo que mencionamos, ¿qué es? Del robo, ¿qué es? Doloso, ¿verdad? Estamos de acuerdo que hay una intención del activo de apoderarse de un bien mueble. Muy bien. Por su estructura, robo puede ser simple, aunque sin media violencia, podemos hablar de complejo, porque hay agravantes.
¿Se entiende? O si se realiza en transporte público bajo ciertas circunstancias. ¿Cuántos actos requerimos, compañeros, para la materialización de este delito? ¿Cuántos? Con uno, más que suficiente. ¿Cuántos sujetos deben de intervenir? Es uno nada más, ¿verdad? ¿Cómo se persigue este delito? La persecución es por querella. Ah, pero si hubo violencia, entonces ya la persecución es de oficio. ¿Sale? Por su materia, puede ser del fuero común, aunque también de conformidad con la competencia de la autoridad federal, puede ser del fuero federal. ¿Cuál es el objeto material? ¿Una persona o un bien? ¿Qué será? Un bien, ¿verdad? ¿Bien mueble o inmueble? ¿Qué es? ¿Qué es, compañeros? En el robo, Bien mueble. Inmueble. bien mueble. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de robo? Patrimonio. Ok. ¿Alguna calidad en particular del sujeto activo? No, No. ¿verdad? ¿Alguna calidad en particular del sujeto pasivo? Sin calidad. No. Nexo de causalidad, la conducta del sujeto activo, ¿sale? Que en este caso el sujeto activo tuvo como intención, tuvo como propósito apropiarse de un bien mueble sin consentimiento de su legítimo propietario. Ese es el nexo de causalidad. El elemento objetivo, la conducta del sujeto activo que se apodera de un bien mueble, ¿es visible? Sí. ¿De qué depende la sanción, compañeros, que establece el Código Penal? ¿De qué depende? Del ¿De valor. qué? Del Del valor valor, del valor del bien. valor del bien. Muy bien. ¿Admite tentativa? Sí. Es decir, que no se consume el delito, pero bueno, sí admite la tentativa en el caso del delito de robo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vámonos al siguiente. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Entramos al delito de abuso de confianza. Dice este tipo penal, al que con perjuicio de alguien que disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual se le haya transmitido la tenencia, no el dominio, se le impondrán y empieza la pena. Pero bueno, sí nos queda claro qué implica la transmisión de la tenencia de la cosa. ¿Sí? Axel, te escuchamos. Su micrófono, Axel, no lo escucho. Axel. Su micrófono creo, no sé si está apagado o se bajó el volumen. ¿Sí me escucha, maestro? Ya lo escucho, ya lo escuchamos, ya. Ahora sí, Sí, fíjese. ¿Ya me sí, escucha? ya, perfecto, perfecto. Ah, le comento, yo tengo una agencia de renta de carros. Ajá. Fíjese que renté un carro hacia una persona y se llevó el carro, le quitó el rastreador y todo. Ahí, ¿cómo entraría? ¿Como abuso de confianza o robo? Porque fui a poner una denuncia y no me lo quisieron porque no me lo quisieron aceptar como robo, porque me dicen que yo le presté el carro. Bueno, fíjese que en estricto sensu, eso que usted me está comentando sería como tal este delito de abuso de confianza. Le voy a decir por qué. Porque ese automóvil, como tal, el sujeto activo no lo desposeyó de él de una forma en contra de su voluntad, ¿sale? Es decir, usted en esta agencia de autos que tiene, usted le transmitió la tenencia. La tenencia legal de la cosa es, tú me pagas una renta por este vehículo, lo vas a utilizar tantos días y bueno, me lo vas a entregar y vas a pagarme por ese uso del vehículo. La tenencia es temporal. Muy bien. El sujeto, como usted dice,
le quita el rastreador, el sujeto sale de la ciudad, el sujeto sale del estado, bueno, aquí usted tendría que levantar la querella correspondiente por el delito de abuso de confianza en razón de que usted le transmitió la tenencia derivado del contrato de arrendamiento sobre el vehículo y el sujeto activo, pues de alguna manera, bajo este supuesto, se apoderó de este bien. ¿Sale? En este caso, dispuso de este bien para un fin distinto al que se tenía contemplado dentro del contrato de arrendamiento. ¿Sale? Por eso, en hasta cierto punto tiene razón la fiscalía de que no pudo abrir una carpeta de investigación por robo porque usted le dio esa tenencia. El delito que usted debió haber presentado la querella es por abuso de confianza, porque usted transmitió la tenencia de la cosa, mi estimado Axel. Ok. Muchas gracias, maestro. Y a sus órdenes. Muy bien. ¿Se entiende esto, compañeros? Ok. Avanzando en esta exposición, vamos a encontrar que el tema de el abuso de confianza, al igual que el robo, ¿de qué depende? Todo esto tiene que ver con una valoración económica del bien. Entonces, vemos que conforme va aumentando el valor del bien, va aumentando el tema de las penas. ¿Sale? Aquí vamos viendo cómo va habiendo un aumento de conformidad con el valor del bien. ¿Sale? Aquí la podemos perfectamente señalar. ¿Ok? Muy bien. Aquí está. Perfecto, compañeros. Entonces, esto depende del valor del bien para ver la pena que se va a establecer. Entrando al análisis de esta clasificación del delito, mencionamos lo siguiente. La conducta de acción o de omisión, abogados. Por supuesto, de acción, ¿verdad? Muy bien, el sujeto activo se está apoderando de ese bien de la cual se le transmitió la tenencia y no el dominio. Por su resultado es material. Hay un menoscabo en el patrimonio del sujeto pasivo y hay un enriquecimiento en el patrimonio del sujeto activo. Por el daño que causan, se lesiona el bien jurídico tutelado, que es el patrimonio. Por su duración es instantáneo. ¿Sale? Se materializa en el momento de que el sujeto activo dispone del bien con un fin distinto al cual se le transmitió la tenencia. El elemento subjetivo, ¿cuál es? Dolo o culpa, abogados. ¿Qué requerimos acá? Una intención del activo, ¿verdad? En este caso, dispone de este bien para sí, con un fin distinto a la cual se le transmitió la tenencia. Por su estructura, es simple. Por el número de actos, es unisubsistente. Es decir, no nos exige más actos el tipo penal, basta con un acto. ¿Cuántos sujetos deben de intervenir en el delito de abuso de confianza, abogados? ¿Cuántos? Con uno es más que suficiente, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí la persecución también vamos a verificar que la persecución sería una persecución por querella a instancia de parte agraviada, la persona que solicita la intervención de la fiscalía para la integración de la carpeta de investigación. Por su materia, pues puede ser del fuero común, aunque también depende de la competencia de la autoridad federal del fuero federal. ¿Cuál es el objeto material, compañeros? ¿Es un bien o es una persona? Es un bien, ¿verdad? ¿Mueble o inmueble? Mueble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado por el delito de abuso de confianza? El Patrimonio. patrimonio. Ok. ¿Alguna calidad en el sujeto activo? ¿No? ¿Alguna calidad en particular en el sujeto pasivo? Tampoco, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el nexo de causalidad?
la relación de la conducta del sujeto activo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este sujeto activo, muy bien, va a disponer de este bien mueble que le entregó el pasivo, en la cual solamente le cedió la tenencia, no, no la titularidad, no le cedió el dominio, solamente la tenencia. Entonces, la conducta del sujeto activo es aprovecharse de esa tenencia y disponer del bien mueble para sí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Avanzamos y tenemos el objeto, el elemento objetivo, la conducta visible, que sería esta disposición del bien que le transmitió el sujeto pasivo al activo, y el activo dispone de este bien para sí. ¿Vale? Y bueno, llegamos al punto de el elemento complementario, que es la sanción. ¿De conformidad a qué se va a establecer una sanción para este delito, compañeros? ¿De qué depende, abogados? ¿De qué? Del valor del bien. Valor. Muy bien. ¿Y admite tentativa? Sí. ¿Sale? Es decir, el sujeto activo quería apropiarse de este bien, y a lo mejor antes de que se materializara, el sujeto pasivo evitó que se lesionara su bien jurídico tutelado de forma permanente. Ahí lo tenemos. Avanzamos, estimados amigos, y vamos a llegar a la cuestión del delito de fraude. ¿En qué consiste el fraude? Dice, al que por medio del engaño, ¿sale? O aprovechando el error, que sería la falta de apreciación de la realidad del sujeto pasivo, se halle ilícitamente, se haga de ilícitamente de alguna cosa, obtenga un lucro que no le corresponde en beneficio de éste o de un tercero. Se le va a imponer una sanción, una pena que establece el Código Penal. Entonces, en este punto, vamos a tener al sujeto activo. Ahí va. Tenemos este tema del fraude. El activo induce al error al deudor. El activo se aprovecha del error del deudor, del sujeto pasivo, para obtener un lucro indebido. La sanción que establece la norma penal nos señala lo siguiente. Todo esto tiene que ver de conformidad con el valor del bien. ¿Vale? Si se fijan, aquí lo vamos teniendo. De 25 a 65 días de multa cuando no exceda de 50 veces la unidad de cuenta. De 4 meses a 2 años, 6 meses y 75 a 250 días de multa cuando exceda de 50, pero no de 500 veces. De 2 años a 2 años, 6 meses a 4 años y de 200 a 500 días de multa cuando el valor del fraudado exceda de 500, pero no de 5,000. Y tenemos de 4 a 6 años y 500 a 800 días de multa cuando el valor de lo defraudado exceda de 5,000, pero no de 10,000. Y así seguimos de 6 a 11 años y de 800 a 1,200 días de multa cuando el valor de lo defraudado exceda de 10,000 unidades de cuenta. Entonces, en este punto, la pena se va a establecer determinando el valor del bien, el valor del patrimonio que fue objeto de el fraude. Muy bien. Llegamos al delito de extorsión. Prácticamente es el penúltimo que vamos a revisar.
Bueno, pero antes de llegar a ese punto, vamos a analizar la clasificación del delito de fraude. Les voy a poner esta gráfica y ustedes me dicen, a ver, vamos a analizar el fraude entre todos. Ayúdenme. ¿La conducta del fraude es de acción o de omisión? ¿Qué me dirían? De De acción. acción. ¿Pudiese ser de omisión la conducta en el fraude o no? Sí, sí pudiese ser de omisión. ¿Cómo Porque está sería? incumpliendo. ¿Cómo sería de omisión, por ejemplo? ¿Quién me pone un ejemplo? Por ejemplo, si yo fuera, no sé, algo de una aseguradora y me doy cuenta que hay un error y actúo en favor del beneficiario, yo omito el error en favor del beneficiario, algo así. A ver, más o menos, a ver, porque sí puede haber una conducta de omisión en el fraude, porque vean lo que dice el tipo penal, a que por medio del engaño que implicaría un hacer, realiza una conducta para inducirte al error, o aprovechando el error. Aprovechar el error es algo que yo no realicé, pero ya me di cuenta que tú tienes una falsa apreciación de la realidad y voy a yo a anclarme en ella para obtener un beneficio. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de este contrato que me establece mi estimada Zoraida, pudiese ser el caso de que en este caso el pasivo entró en un error y por una cuestión le haya depositado usted una cantidad de dinero que no le corresponda. O sea, no le debió haber hecho esa transferencia. Se equivocó. De alguna manera, usted ya tiene una cantidad de dinero en su cuenta bancaria que no le correspondía. Cuando le requieren, por favor, ¿me puede regresar ese dinero que no le correspondía a usted, sino simplemente me equivoqué? Y usted se aprovecha de ello y retira el recurso y de alguna manera no lo quiere regresar, pudiesen inclusive integrar una carpeta de investigación en su contra por el delito de fraude. Usted se aprovechó del error. No realizó ningún acto, pero se aprovechó de que de forma indebida alguien le hizo un depósito. ¿Se entiende, compañeros? Sí, me equivoqué, tuve que hacer una transferencia y en lugar de hacérsela a Janet, se la realizo a Alexander. Me equivoqué, tuvo un error. Sus cuentas son muy similares. Y Alexander, cuando le digo, oiga, Alexander, fíjense que no era para usted el dinero, era para Janet. Y él me dice, pues el problema es suyo, ¿no? ¿Cuál? Yo no, ¿por qué tengo que regresar un dinero? Se está aprovechando del error. Aguas, ¿eh? Porque hay que tomar en cuenta si puede tratarse de una cuestión de un fraude que pueda ser objeto de una acción civil o de una acción penal. En el tema de la acción penal, hay ese propósito desde un inicio de hacerse ilícitamente de algo. En el fraude civil, pudiésemos encontrarnos que a lo mejor no era la intención inicial, pero después no hubo una posibilidad de cumplir con la obligación. Por eso tengamos pendiente esa conducta. En el tema del fraude, considero que sí puede haber un fraude por omisión. Se me ocurrió otra. Sígame. Hace unos días me contactó una fotógrafa que hace las fotos de la escuela de mis hijas y me puso un recordatorio de que próximamente es la graduación y que escogiera un paquete y obviamente me puso los precios y la cuenta para pagarla. Entonces, pero esta información ya no las habían mandado anticipadamente y entonces fue anticipadamente que yo le había pagado el paquete y puse en la transferencia, puse el nombre de mi hija, el número del paquete y etcétera, y se lo mandé a la coordinadora de grupo. Pero el dinero sí cayó a la cuenta de los fotógrafos, pero los fotógrafos, sin embargo, me estaba requiriendo que hiciera el pago del paquete, aunque yo ya lo había pagado. De tal manera que ellos recibieron un depósito en su cuenta, pero no lo registraron porque nadie les mandó el comprobante y lo reclamó, aunque en la transferencia ya traía la referencia del nombre del graduante y el tipo de paquete que se estaba pagando.
sea, me lo requirieron 2 veces, pues, uno cuando se pagó y como no le mandé el comprobante, sí recibieron el dinero, pero pues se hicieron los oxisos, ¿no? Lo volvieron a requerir. Ok, o sea, desde este punto, yo considero que pudiese ser un tema de un fraude civil, una falsa apreciación de la realidad, alguna cuestión que a lo mejor no previeron. No considero tanto un fraude penal en el tema de que no creo que haya sido la intención de estos sujetos la cuestión de hacerse oxisos con el tema del pago. A lo mejor se les fue por ahí el tema de incumplimiento con el contrato, en este caso de las fotografías y demás servicios que le están ofreciendo, pero puede ser un buen ejemplo que el tema de que hay una omisión por parte del registro de ese pago, ¿no? Sí, sí, muy bien. Sí, porque tienen una lista de graduantes. Entonces, no lo sé, para mí por lógica, si yo recibo un dinero en mi cuenta y yo ya sé que tengo en esa lista, tengo a esa persona, pues yo le pongo una palomita, un check de que ya me pagó y ya no le vuelvo a requerir el pago, pues no. Pues sí, de alguna manera creo que está en lo correcto y pudiesen, si se aprovechan de esa circunstancia, pues inclusive podría haber un aprovechamiento del error que incurrió una persona y sería una omisión en este caso. Muy bien, excelente. Axel levantó la mano también, ¿verdad? ¿Qué me iba a decir, Axel? No, maestro, todo bien. ¿Todo Ya, bien? ya, está muy claro todo. Muy Gracias. bien. Ok, el resultado del delito de fraude es un resultado material. Estamos de acuerdo que hay un menoscabo en el patrimonio de una persona, ¿verdad? Ok. Es una lesión al patrimonio de una persona, hay un menoscabo en el patrimonio del sujeto activo, sujeto pasivo, y el sujeto activo recibe un beneficio que no le corresponde. Por su duración, el fraude es instantáneo de tracto sucesivo, abogados. ¿Qué me dirían? Instantáneo, ¿verdad? Se materializa en el mismo momento que se induce al error o se aprovecha de este, ¿verdad? El elemento subjetivo, dolo o culpa, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirían sobre el fraude? Dolo. Doloso necesariamente, ¿verdad? No pudiese ser culposo. Por su estructura, pues es simple y de alguna manera tiene que ver con el valor del patrimonio afectado. ¿Cuántos actos requerimos? En el fraude solamente se requiere un acto. ¿Cuántos sujetos tienen que intervenir? Con uno solo que intervenga. La persecución del fraude es por querella. Puede ser del fuero común o también del fuero federal de conformidad con la competencia de las autoridades federales. El objeto material que es una cosa, un bien. En este caso, hablamos de un bien mueble. Pudiese ser también inclusive el fraude sobre un inmueble en el caso de un bien que a lo mejor una persona fue desposeída y no quiere ser regresada por el activo, o inclusive también algún bien fungible como es el caso del dinero. ¿Alguna calidad en particular del sujeto activo? No, ¿verdad? ¿Alguna calidad en particular del sujeto pasivo? Pues tampoco. El nexo causal, la conducta del sujeto activo que aprovechándose del error del pasivo o induciendo al error a este, se apropia de un lucro que no le corresponde. El elemento objetivo, la conducta es visible, sí. El engaño, de inducción del error a una persona y aprovecharse para obtener un lucro. El elemento complementario, la sanción. ¿De qué depende la sanción? Del valor del patrimonio afectado. ¿Sale? Muy bien. Ok. Bien. Avanzamos, estimados amigos, y prácticamente ya casi llegando al final de la exposición, para hacer una última actividad, vamos a analizar, ahí va, el delito de extorsión. Muy bien. Artículo 236 del Código Penal nos dice, al que obligue activo a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro,
causando un perjuicio patrimonial, se le va a imponer una pena de 2 a 8 años de prisión y una multa que va de 100 a 800 días de multa. Son varios los verbos rectores: a dar una cantidad de dinero, a hacer determinado acto, a dejar de hacer o tolerar un cabo o sufrir una afectación. En este caso, el activo recibe un lucro para sí o para un tercero, causándole un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo. Muy bien. En este punto es un delito importante, es un delito que ocurre todos los días, se reciben llamadas, entre comillas, de grupos delincuenciales en la cual señala que se nos va a hacer un daño si no hacemos un determinado depósito a una cuenta, ¿sí? Y en este punto, pues a veces aprovechan de esta circunstancia para obtener un ingreso, para obtener un lucro, causando un perjuicio patrimonial en contra del sujeto pasivo. Analizando la estructura de este delito, vamos a encontrar lo siguiente, compañeros. Ahí va. Por su conducta es de acción. El sujeto activo, pues, obliga al pasivo a dar, a hacer, a dejar hacer, a tolerar y recibir un beneficio patrimonial en perjuicio del pasivo. Su resultado es material. Hay una afectación patrimonial en el pasivo. Se lesiona el bien jurídico tutelado, que es el patrimonio. La duración de ese delito es instantánea. Se materializa en ese mismo acto. El elemento subjetivo es el dolo. Es decir, hay una intención. El sujeto activo quiere y acepta las consecuencias del delito. Obliga al pasivo a dar, a hacer, a dejar de hacer para recibir un beneficio para sí o para un tercero. Por su estructura es simple. ¿Cuántos actos necesitamos para su materialización? Con que intervenga o con un solo acto es más que suficiente. Por el número de sujetos, aquí hay que establecer una cuestión importante. Puede ser unisubjetivo, pero también tenemos grupos de la delincuencia organizada que se estructuran para causar extorsión contra sujeto pasivo. Entonces, en ese supuesto, en este tipo de delincuencia organizada para la comisión de la extorsión, también nos encontramos con plurisubjetivos, cuando se requiere pluralidad de sujetos. El requisito de procedibilidad es de oficio o en todo caso la querella correspondiente de la persona que informe de esta circunstancia a la autoridad. Por su materia es común o del fuero federal, de conformidad con la competencia de la autoridad. El objeto material es una cosa. En este caso hablamos de un bien, bien mueble, ¿sale? De un bien no fungible, de un bien fungible como es el dinero. El patrimonio, el bien jurídicamente tutelado es el patrimonio del sujeto pasivo. ¿Alguna calidad para el sujeto activo, abogados? Ninguna, ¿verdad? ¿Alguna calidad para el pasivo? Tampoco se requiere alguna calidad en particular. ¿Cuál es el nexo de causalidad? El nexo de causalidad es la relación de la conducta con el resultado. Es decir, la conducta del sujeto activo que va encaminada a obligar al pasivo a dar, a hacer, dejar de hacer o tolerar algo para que éste reciba un beneficio económico en perjuicio, ¿sale? En perjuicio de el sujeto pasivo. Bien, avanzamos y vemos que la conducta es visible, se materializa la obligación que pide el sujeto activo en contra del pasivo. Y el elemento complementario, la sanción, es la pena que prevé el artículo 236, que es una pena que va
de 2 a 8 años de prisión. Muy bien. Y bueno, estimados amigos, llegamos al último delito que vamos a analizar en esta asignatura. Y en este caso estudiamos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Artículo 250, al que por sí o por interpósita persona varios verbos posea, adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, altere, deposite, den garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, sale que procedan de producto de una actividad ilícita con el objeto de ocultar, encubrir, impedir, conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar una actividad ilícita, se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. Son varios verbos rectores porque aquí permiten varios supuestos. El simple hecho de detentar bienes que deriven de una actividad ilícita ya nos conlleva ese delito. El simple hecho de adquirir bienes, ¿sale? Que en este momento sea ocultar la actividad ilícita de la cual derivan, ya constituye ese delito. El fin de vender los bienes, el fin de administrarlos, en fin de tenerlos en custodia, en fin de darlos en garantía, todo esto es un tema de ocultamiento para que el origen de estos bienes que estamos haciendo referencia se mantengan ocultos. Es decir, todos estos bienes, ¿vale? Lo que estamos haciendo es ocultando su origen, ocultando su procedencia. Por eso realizamos todas estas actividades. Por eso, de alguna manera, no queremos verificar de cuál es el origen de estos recursos o estos mismos recursos los disponemos para actividades de naturaleza ilícita. Muy bien. Ok. Bien, estimados amigos, en particular, ya haciendo un análisis de todos los puntos que hemos revisado, prácticamente les puedo decir que hicimos un estudio sobre todos los elementos del delito y por supuesto los diferentes tipos penales, haciendo un análisis particular de algunos delitos en cada caso. Lo importante es, aquí les voy a señalar lo siguiente, compañeros. Tengan una tablita de esta manera y cada que ustedes analicen un delito, cada que ustedes se presenten ante una fiscalía o sean ustedes fiscales y pretendan verificar la comisión de una conducta delictiva, analicen todos estos elementos y delito por delito verifiquen estas circunstancias, analicen su teoría del caso y de alguna manera estructuren si son fiscales, si efectivamente la conducta del sujeto activo encuadra dentro de la hipótesis normativa de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Y si ustedes son la defensa, de alguna manera esto también nos va a ayudar a desvirtuar. Hay que hacer un estudio detallado de cada delito. Son muchísimos los delitos. Que se lo aprendan de memoria, no lo recomiendo. No sirve de nada. ¿Para qué lo aprenden de memoria? Mejor analicen cada delito y hagan esta estructura cuando en su momento lo vayan a aplicar a un caso en particular. ¿Sí? Esto es lo importante. Después de haber analizado la parte dogmática del derecho penal, ustedes ya van a entrar en su próxima sesión a una parte práctica, es decir, van a entrar al análisis del sistema acusatorio adversarial. Todos estos puntos, cuando ustedes vean
Lo que hicimos referencia entonces es a una teoría del caso. Elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, elementos normativos. Aquí en estos elementos yo les diría que verifiquen la norma aplicable para cada caso, norma sustantiva, Código Penal, norma adjetiva, Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando analicen el Código Penal, analicen la teoría del delito, ¿sale? Con los elementos que hemos hecho referencia. La conducta, ¿sale? Típica, antijurídica, ¿sale? Muy bien, culpable y punible. Muy bien. Después, los delitos en particular, ¿vale? Con la clasificación que hemos estudiado en esta sesión. Toda esa clasificación, por favor, analícenla, estudienla. Es fundamental. Y después sus elementos probatorios que ustedes van a llevar a juicio. Sus pruebas documentales, ¿sale? Sus pruebas confesionales, testimoniales, periciales, instrumentales, etcétera, etcétera. Toda esta teoría del caso va a ser la base, va a ser el fundamento bajo la cual ustedes se van a presentar a una audiencia. Cuando ustedes inicien con el estudio de el sistema acusatorio adversarial, van a darse cuenta cómo estos elementos estudiados son fundamentales, tanto en la etapa de investigación inicial como en la etapa complementaria, como en la etapa intermedia, como en la etapa de juicio oral. Por eso es muy importante que estos temas sean de su comprensión. Llegamos entonces a este punto, estimados amigos, en la cual vamos a concluir con este estudio y hacemos una actividad de retroalimentación para verificar este conocimiento. Algunos libros en particular, pero lo más importante, el análisis de la norma penal que deben de estudiar. Entonces, sin mayor preámbulo, licenciado.